Films presenta el podcast de Eric Tudela. Las cartas de Robert Walton funcionan como una introducción, un prólogo, el cual nos ayuda a entender toda la atmósfera de este universo. Desafortunadamente no todas las películas que han llegado al cine adaptan estas cartas, pero esta última de Guillermo del Toro lo hace con gran maestría. Después de concluir este prólogo bastante largo, nuestra autora Mary Shelley comienza con el relato de Victor Frankenstein. Capítulo 1. Soy genebrino de nacimiento y mi familia es una de las más distinguidas de esta república. Mis antepasados fueron durante muchos años consejeros y síndicos, y mi padre ocupó diversos cargos públicos en honor y reputación. Fue respetado por todos los que le conocieron por su integridad e infatible atención a los asuntos públicos. Pasó su juventud constantemente ocupado en asuntos de su país. Diversas circunstancias le impidieron casarse a su debido tiempo, y no se convirtió en esposo y padre de familia hasta que no llegó al ocaso de su vida. Dado que las circunstancias de su matrimonio evidencian su carácter, no puedo por menos de relatarlas. Uno de mis más íntimos amigos era un comerciante que, desde una posición floreciente, cayó debido a numerosos infortunios en la miseria. Este hombre, que se llamaba Beaufort, era de carácter orgulloso e inflexible, y no podía soportar vivir en la pobreza y en el olvido en el mismo lugar donde antes se había distinguido por su categoría y magnificencia. De modo que una vez pagadas todas sus deudas, se retiró con su hija a la ciudad de Lucerna, donde vivió ignorado en la mayor indigencia. Mi padre quería a Beaufort extrañablemente y le entristeció mucho su desaparición en tan infortunas circunstancias. Lamentó amargamente el falso orgullo que había impulsado a su amigo a adoptar una conducta tan poco digna del afecto que les unía. Sin perder tiempo, comenzó a indagar sobre su paradero, con la esperanza de convencerle para que iniciase una nueva vida, con su ayuda y su crédito. Beaufort había tomado medidas eficaces para ocultarse, y transcurrieron 10 meses antes de que mi padre averiguase dónde vivía. Alborozado ante tal descubrimiento, corrió apresuradamente a la casa que le habían indicado, situada en una humilde casa próxima a Rus. Pero cuando entró, solo le acogieron la miseria y la desesperación. Beaufort había salvado del desastre una suma muy pequeña de dinero, aunque suficiente para subsistir unos meses. Entretanto, esperaba encontrar algún honroso empleo en casa de un comerciante, así que pasó esta época en la inacción, pero su aflicción se fue haciendo más honda y dolorosa al tener tiempo para reflexionar, y al final se apoderó de su espíritu de tal modo que al cabo de 3 meses cayó enfermo, sin posibilidad de realizar ningún esfuerzo. Su hija la atendía con la mayor ternura, pero veía con desesperación cómo sus pequeños ahorros disminuían rápidamente y que no había ninguna otra perspectiva de apoyo. Sin embargo, Caroline Beaufort poseía un espíritu de temple poco común, y su ánimo vino a sostenerla en la adversidad. Se procuró un trabajo sencillo, trenzar paja, y por diversos medios de este género conseguía ganar apenas lo suficiente para seguir viviendo. De esta manera transcurrieron varios meses. El padre empeoró. Ella se consagró aún más a cuidarle, lo que hizo disminuir sus medios de subsistencia, y a los 10 meses el padre moría en sus brazos, dejándola huérfana y hundida en la miseria. Este último golpe la venció, y estaba de rodillas junto al ataúd de Beaufort, sollozando amargamente cuando entró mi padre en la cámara. Llegó como un espíritu protector para la pobre joven, que se puso en sus manos, y él, después del entierro de su amigo, la llevó a Ginebra, colocándola bajo los cuidados de una parienta. 2 años después de esto, Caroline se convirtió en su esposa. Había una gran diferencia de edad entre mis padres, pero esta circunstancia pareció estrechar aún más los lazos de su afecto. Había un sentido de la justicia en el recto espíritu de mi padre que le obligaba a tener muy alto el concepto de una persona para amarla intensamente. Quizá en otro tiempo habría sufrido un desengaño,
y ahora estaba dispuesto a conceder más valor a la mujer que demostrara merecerlo. En su afecto por mi madre manifestaba una adoración y una gratitud que lo hacían completamente distinto de la inclinación decadente de la senectud, pues estaba inspirado por el respeto a sus virtudes y el deseo de complacerla. En cierto modo, de los sufrimientos que había soportado, lo que daba una gracia inefable a su comportamiento para con ella. Todos se hacían según los deseos y conveniencias de ella. Él se esforzaba en protegerla, como el jardinero protege una hermosa planta exótica de los vientos rigurosos, y la rodeaba de todo cuanto tenía a despertar gratas emociones en su espíritu dulce y bondadoso. Su salud, y aún la seriedad de su hasta entonces espíritu constante, se resentía por todo lo que había sufrido. Durante los 2 años que precedieron a su matrimonio, mi padre fue abandonando todas sus funciones públicas e inmediatamente después de su unión buscaron el grato clima de Italia y el cambio de escenario y de interés que comportaba un viaje por estas tierras maravillosas a fin de restablecer el debilitado organismo de ella. De Italia fueron a Alemania y a Francia. Yo, el hijo mayor, nací en Nápoles y les acompañé todavía muy niño en sus viajes. Durante varios años fui hijo único, debido a lo unidos que estaban. Parecían extraer inagotable afecto de su verdadera mina de amor y derramarlo sobre mí. Las tiernas caricias de mi madre y la sonrisa benévola y complaciente de mi padre, cuando me miraban, son mis primeros recuerdos. Yo era un juguete y su ídolo, y algo mejor, su hijo. La inocente e indefensa criatura que el cielo les había concedido, a la que criaría para el bien, y cuyo destino futuro podían encauzar hacia la felicidad o hacia la desdicha, según complaciese su deber para conmigo. Con esta profunda conciencia de lo que debían al ser que habían traído al mundo, junto con el activo espíritu de ternura que animaba a los dos. Es fácil imaginar que en cada hora de mi infancia recibí una lección de paciencia, de caridad y de autodominio, y me guiaron con infinita dulzura, de modo que todo me parecía una sucesión inacabable de alegrías. Durante mucho tiempo fui el único objeto de sus cuidados. Mi madre había mostrado grandes deseos de tener una hija, pero yo seguía siendo su único vástago. Cuando tenía unos 5 años, volvieron a cruzar las fronteras de Italia y pasaron una semana a las orillas del lago común. Su bondad natural les impulsaba a visitar con frecuencia las casas de los pobres. Esto, para mi madre, era algo más que un deber. Constituía una necesidad, una pasión, recordando lo que había sufrido y cómo había sido liberada, a ser una vez de ángel guardián de los afligidos. En uno de sus paseos les llamó la atención por su singular desolación, una pobre cabaña que había en el fondo de un valle, mientras un montón de niños mal vestidos allí cerca mostraban su miseria de manera patética. Un día en que mi padre se había ido a Milán, mi madre fue a visitar dicha morada llevándome consigo. Encontró a un labriego y a su mujer, trabajando afanosamente, agobiados por la necesidad y las preocupaciones, distribuyendo una comida escasa entre 5 pequeñuelos hambrientos. Entre ellos había una niña que atrajo la atención de mi madre más que los demás. Parecía de estirpe diferente. Los otros eran 4 atrevidos picaruelos de ojos oscuros, mientras que ella era delgada y muy rubia. Su pelo era de un dorado muy brillante, y a pesar de la pobreza de su ropa, parecía que un halo de distinción adornaba su cabeza. Tenía la frente ancha y despejada, limpió sus ojos azules y los labios y el óvalo de la cara de tan expresiva sensibilidad y dulzura, que nadie habría podido contemplar sin creerla de especie distinta, un ser enviado del cielo, un portador de un sello celestial en todas sus facciones. Entonces se encontraban en mejor situación. Se habían casado hacía poco y acababan de nacerles el primer hijo. El padre de la niña era uno de esos italianos educados en el recuerdo del antiguo esplendor de Italia, que se esforzaban en conseguir la libertad de su país. Fue víctima de la debilidad de su patria. No se sabía si había muerto o vivía aún en las mazmorras de Austria.
Le habían confiscado sus propiedades. Su hija se había convertido en huérfana y pordiosera. Siguió viviendo con el matrimonio que le había cuidado y floreció en su tosca morada más bella que una rosa de jardín entre las obscuras zarzas, a una criatura cuya mirada parecía irradiar luminosidad y cuya figura y movimientos eran más livianos de los que una gamuza de los montes. Enseguida se le explicó esta aparición. Con su permiso, mi madre consiguió convencer a sus rústicos guardianes para que le cediesen la custodia de la niña. Querían mucho a la preciosa huerfanita, su presencia había sido para ellos una bendición, pero comprendieron que era una injusticia retenerla con ellos, en la pobreza y en la indigencia, cuando la providencia le brindaba tan poderosa protección. Consultaron con el sacerdote del pueblo y el resultado fue que Elizabeth Lavenza se convirtió en otra habitante de nuestra casa, en mi más que hermana, en la hermosa y adorada compañera de todos mis pasatiempos y alegrías. Todo el mundo aprendió a querer a Elizabeth, el apasionado y casi irreverente afecto con el que todos la miraban, y yo también. Se convirtió en mi orgullo y mi satisfacción. La noche antes de que la trajeran a casa, mi madre me había dicho en broma: «Tengo un precioso regalo para ti, Víctor. Mañana te lo traerán». Y cuando a la mañana siguiente me presentó a Elizabeth diciendo que era el regalo prometido, yo, con infantil seriedad, interpreté sus palabras en sentido literal y consideré a Elizabeth mía para protegerla, quererla y cuidarla. Todas las alabanzas que le dedicaban las acogía yo como dirigidas a algo de mi propiedad. Nos llamábamos el uno al otro con el título familiar de primos. Ninguna palabra, ninguna expresión podría materializar la clase de vínculo que la unía a mí. Era más que hermana, puesto que hasta la muerte fue únicamente mía. Capítulo 2. Nos criamos juntos. No nos llevábamos ni un año de diferencia. No hace falta decir que no conocíamos ningún tipo de desunión o disputa. La armonía era el alma de nuestro compañerismo y la diversidad y el contraste que existía en nuestros caracteres nos acercaban aún más. Elizabeth era de disposición más serena y concentrada. Yo, con todo mi ardor, era capaz de una dedicación más intensa y estaba más profundamente dominado por la sed de saber. Ella se ocupaba en seguir las creaciones de los poetas y encontraba en los solemnes y maravillosos escenarios que rodeaban nuestra casa de Suiza, en las formas sublimes de las montañas, en los cambios de las estaciones, en la tempestad y en la calma, en el silencio del invierno y en la vida y la turbulencia de nuestros veranos alpinos, amplios motivos para la administración y el deleite. Mientras mi compañera contemplaba con espíritu grave y satisfecho la magnífica apariencia de las cosas, yo disfrutaba investigando las causas. El mundo era para mí un secreto que deseaba desentrañar. Entre las primeras sensaciones de que tengo recuerdo están la curiosidad, la investigación seria de las leyes ocultas de la naturaleza y un gozo rayano en el éxtasis cuando se me revelaban. Al nacerles el segundo hijo, 7 años menor que yo, mis padres abandonaron por completo su vida viajera y se establecieron en su país natal. Poseíamos una casa en Ginebra y una campagne en Belle-Île, en la orilla oriental del lago, a algo más de una legua de la ciudad. Residíamos principalmente en esta última, y la vida de mis padres transcurría en considerable aislamiento. Mi carácter me inclinaba a rehuir la multitud y unirme fervientemente a unos pocos, de modo que me eran indiferentes mis compañeros de colegio en general, pero me uní a uno de ellos con los lazos de la más grande estrecha amistad. Henry Clairvaux era hijo de un comerciante de Ginebra. Era un muchacho de singular talento y fantasía. Amaba las grandes empresas, las dificultades e incluso el peligro mismo. Conocía a fondo los libros de caballería y de fantasía. Componía canciones heroicas y empezaba a escribir muchos relatos sobre hechos gloriosos y aventuras caballerescas. Intentó hacernos representar obras de teatro y tomar parte en farsas cuyos personajes estaban sacados de los héroes de Roncesvalles, de la tabla redonda del rey Arturo y del séptimo caballeresco que derramó su sangre para rescatar el santo sepulcro de manos de los infieles.
Ningún ser humano puede haber tenido una infancia más feliz que la mía. Mis padres estaban poseídos por el mismo espíritu de la bondad y la indulgencia. Nos dábamos cuenta que no eran tiranos que gobernaban nuestro destino según capricho, sino agentes creadores de los numerosos goces de que disfrutábamos. Cuando conocí a otras familias, pude apreciar con claridad cuán especialmente afortunada era mi suerte, y la gratitud que sentí hizo aumentar mi amor filial. Mi genio era a veces violento y mis pasiones vehementes, pero por alguna ley de mi carácter no se volvían hacia objetos pueriles, sino hacia un ansioso deseo de aprender, aunque no de forma indiscriminada. Confieso que ni la estructura de los idiomas, ni el código de los gobiernos, ni la política de los distintos estados tenían atractivo para mí. Eran los secretos del cielo y de la tierra lo que yo ansiaba saber, y ya fuese la sustancia externa de las cosas o el espíritu interior de la naturaleza y el alma misteriosa del hombre lo que la ocupara. Mis investigaciones se orientaron hacia los secretos metafísicos y físicos del mundo en su más alto sentido. Entretanto, Klevar se interesaba, por así decir, en las relaciones morales de las cosas, la etapa activa de la vida. Las virtudes de los héroes y las acciones de los hombres eran sus temas favoritos, y su esperanza y su sueño estaba en llegar a ser uno de esos hombres cuyos nombres se encuentran inscritos en la historia como valerosos y arriesgados benefactores de nuestra especie. La piadosa alma de Elizabeth brillaba como lámpara sagrada en nuestro hogar apacible. Su simpatía era nuestra, su sonrisa, su voz suave, la dulce mirada de sus ojos celestiales estaban siempre presentes para bendecirnos y alentarnos. Era el vivo espíritu del amor que atempera y atrae. Yo podía haberme vuelto un ser taciturno por mis estudios, áspero por el ardor de mi naturaleza, pero ella estaba siempre a mi lado para aplacarme y hacerme adoptar una semblanza de su propia dulzura. Y Klevar, ¿acaso podía abrigar mal alguno en el noble espíritu de Klevar? Sin embargo, quizá no hubiese sido tan perfectamente humano, tan solícito en su generosidad, tan lleno de amabilidad y ternura, en su pasión por las hazañas aventureras, si ella no le hubiese hecho ver el verdadero encanto de la bondad y no hubiese convertido el hacer el bien en meta y objetivo de su más alta ambición. Siento un inmenso placer al demorarme en estos recursos de mi infancia, antes de que la desventura infectase mi espíritu y cambiase las luminosas visiones de ilimitada unidad en estrechas y tenebrosas reflexiones sobre la persona. Además, al trazar el cuadro de mis primeros años, incluyo también aquellos acontecimientos que condujeron de manera imperceptible a mi posterior desventura, pues cuando trato de explicarme el nacimiento de esa pasión que después dominó mi destino, la veo surgir como un río de montaña de fuente innoble y casi ignorada, pero creciendo a medida que avanza, se convierte en un torrente que fue arrasando a su paso todas mis esperanzas y alegrías. La filosofía natural es el genio que ha regulado mi destino. Por lo tanto, deseo exponer en esta narración aquellos hechos que condujeron a mi predilección por dicha ciencia. Cuando tenía 13 años, fuimos todos de excursión a los baños próximos de Thonon. La inclemencia del tiempo nos obligó a permanecer un día entero encerrados en la posada. En esta casa encontré por casualidad un volumen de las obras de Cornelio Agripa. Lo abrí con indiferencia. La teoría que intenta demostrar y los hechos maravillosos que relata transformaron enseguida mi actitud en entusiasmo. Una nueva luz pareció alborear en mi mente y, saltando de gozo, comuniqué mi dicho descubrimiento a mi padre, que miró sin interés la portada del libro y dijo: Cornelio Agripa. Mi querido Víctor, no malgastes el tiempo en esto. No es más que un montón de tonterías. Si en vez de hacer este comentario mi padre se hubiese molestado en explicarme que los principios de Agripa habían sido refutados en su totalidad y que se habían formulado un moderno sistema de ciencia con poderes muy superiores al antiguo, ya que los de este eran
quiméricos, mientras que los de aquel eran reales y prácticos, entonces habría arrojado a un lado el libro de Agripa y me habría conformado con mi imaginación, que ya ardía en deseos de volver a renovar calor a mis estudios anteriores. Incluso es imposible que el curso de mis ideas no hubiera recibido nunca el impulso fatal que me condujo a la ruina. Pero la mirada superficial que mi padre había echado al libro no me garantizaba en absoluto que conociese su contenido, y seguí leyendo con la mayor avidez. Cuando regresé a casa, mi primer cuidado fue conseguir obras completas del autor, y después de Paracelso y de Alberto Magno. Leí y estudié con placer las locas fantasías de estos escritores. Me parecían tesoros que muy pocos conocían, aparte de mí. Me he descrito como una persona siempre llena de un anhelo ferviente por penetrar los secretos de la naturaleza. A pesar del inmenso esfuerzo y los maravillosos descubrimientos de los modernos filósofos, mis estudios me dejaban siempre descontento e insatisfecho. Se cuenta que Sir Isaac Newton decía que se sentía como un niño cogiendo conchas junto al inmenso e inexplorado océano de la verdad. Incluso a mi entendimiento juvenil, principiantes entregados al mismo pasatiempo, el rústico campesino contemplaba los elementos que veía a su alrededor y se familiarizaban con sus usos prácticos. El más instruido filósofo sabía poco más. Había desvelado parcialmente el rostro de la naturaleza, pero sus facciones inmortales aún eran un prodigio y un misterio. Podía disecar, anatomizar y poner nombres, pero, dejando aparte la causa final, las causas segundas y el tercer eran absolutamente desconocidas para él. Yo me había asomado a las murallas y obstáculos que parecían impedir al hombre la entrada en la ciudadela de la naturaleza, y con irreflexiones de ignorancia me había quejado. Pero aquí estaban los libros y aquí los hombres que más profundamente habían penetrado y sabían más. Acepté todo lo que afirmaba y me convertí en su discípulo. Quizá parezca extraño que esto sucediese en el siglo XVIII, pero mientras seguía la rutina de los cursos en los colegios de Ginebra, adquirí por mi propia cuenta una sólida base en lo que se refería a mis estudios predilectos. Mi padre no era científico, y me dejó que luchase con mi infantil ceguera y mi sed estudiantil de conocimiento. Bajo la dirección de estos nuevos preceptos, me lancé con la mayor diligencia a la búsqueda de la piedra filosofal y el elixir de la vida, pero no tardó este último en acaparar todo mi interés. La riqueza era un objeto inferior. En cambio, ¿qué gloria conseguiría si lograra desenterrar la enfermedad del cuerpo humano y volver al hombre invulnerable a todo, salvo a la muerte violenta? Pero no eran estas mis únicas visiones. El poder evocar espectros y demonios era una promesa que generosamente concedían mis autores preferidos, cuyo dominio traté de conseguir con la mayor ansiedad, y sin mis conjuros no lograron su objetivo. Atribuía el fracaso más a mi propia inexperiencia y a mis errores que a la falta de habilidad y fidelidad de los maestros. Y así estuve un tiempo dedicado al estudio del sistema, superados mezclando como un inepto mil teorías contradictorias y debatiéndome desesperadamente en un auténtico senegal de conocimientos heterogéneos, guiado por una ardiente imaginación y un raciocinio infantil, hasta que un accidente cambió de nuevo el curso de mis ideas. Cuando contaba unos 15 años, vivíamos en nuestra casa, próxima a Belrive, donde presenciamos una tormenta de lo más violenta y terrible. Había surgido de las letras de las montañas de Jura, y los truenos reventaban a un tiempo, con espantosa potencia en distintos sectores del cielo. Mientras duró la tormenta estuve observando su evolución con curiosidad y placer, y estando en la puerta, vi salir de repente un chorro de fuego de un viejo y hermoso roble que había a 20 yardas de nuestra casa. Y tan pronto como la cegadora luz se desvaneció, vi que el roble había desaparecido y no quedaba otra cosa que un tocón calcinado. Cuando fuimos a la mañana siguiente, encontramos el árbol destrozado de forma singular. No había sido hendido por el impacto, sino reducido a pequeñas cenizas.
Jamás había visto nada tan absolutamente destruido. Antes de esto, yo no desconocía las leyes más elementales de la electricidad. En esta ocasión estaba con nosotros un hombre que había realizado grandes investigaciones en filosofía natural y, excitado por la catástrofe, nos explicó una teoría que había elaborado acerca de la electricidad y el galvanismo, para mí nueva y asombrosa. Todo lo que dijo eclipsó absolutamente a Cornelio Agripa y a Alberto Magno y a Paracelso, pero por alguna fatalidad, el derrumbamiento de estos hombres me desanimó a seguir mis acostumbrados estudios. Me parecía como si nada pudiera llegar a conocerse. Todo lo que durante tanto tiempo había atraído mi atención se me antojó de pronto despreciable, por uno de esos caprichos de la mente a los que quizá somos más propensos en nuestra temprana juventud. Abandoné al punto mis anteriores intereses, dejé a un lado la historia natural con toda su progenie, juzgándola una creación aborta y deforme, y alimenté el mayor desprecio por toda supuesta ciencia que no lograse transponer el umbral del verdadero saber. En esta disposición de ánimo me consagré a las matemáticas y a la rama de esa ciencia, puesto que era la única edificada sobre firmes cimientos y digna, por tanto, de mi interés. Así de extrañadamente están hechas nuestras almas, y así de sutiles son los ligamentos que nos atan a la prosperidad o a la rutina. A mirar hacia atrás me parece como si este cambio casi milagroso de inclinación y voluntad fuese sugerencia inmediata de mi ángel de la guardia, el último esfuerzo realizado por el espíritu de la conversación para evitar la tormenta que ya entonces se cernía en las estrellas, dispuesta a envolverme. Su victoria se anunciaba por una inusual tranquilidad y alegría del alma que siguieron el abandono de mis antiguos y últimamente atormentadores estudios. Así fue como aprendí a asociar el mal con su prosecución y la felicidad en su desprecio. Aquel fue un esfuerzo enorme del espíritu del bien, aunque resultó inútil. El destino era demasiado poderoso, y sus leyes inmutables habían decretado mi absoluta y terrible destrucción. Capítulo 3. Cuando cumplí los 17 años, mis padres decidieron que ingresase en la Universidad de Ingolstadt. Hasta entonces había estudiado en los institutos de Ginebra, pero mi padre juzgó necesario para completar mi formación que conociese costumbres distintas a las de mi país natal, así que mi partida quedó decidida para una fecha próxima, pero antes de ese día tuvo lugar la primera desgracia de mi vida, un presagio, por así decirlo, de mis sufrimientos futuros. Elizabeth había cogido la escarlatina. Su estado llegó a ser grave y corrió el más serio peligro. Durante su enfermedad insistimos repetidamente a mi madre para que no la atendiese ella personalmente. Al principio accedió a nuestras súplicas, pero cuando supo que la vida de su favorita corría peligro, no fue capaz de dominar su ansiedad. No se apartó de su cabecera y sus desveladas atenciones triunfaron sobre el mal. Elizabeth se salvó, pero las consecuencias de esta imprudencia fueron fatales para mi madre. Al tercer día cayó enferma. Su fiebre estuvo acompañada de los síntomas más alarmantes, y la expresión de los médicos que la asistían pronosticó lo peor. La entereza y la bondad de esta mujer excelente no le abandonaron en su lecho de muerte. Juntó las manos de Elizabeth y las mías y dijo: «Hijos míos, tenía puestas las más firmes esperanzas de futura felicidad en la perspectiva de vuestra unión. Esta perspectiva será ahora el consuelo de vuestro padre. Elizabeth, cariño, debes ocupar mi sitio junto a mis hijos más pequeños. Ay, siento separarme de vosotros con lo feliz y querida que he sido. ¿No es duro dejarlos a todos? Pero no conviene pensar en estas cosas. Trataré de rendir el alma con alegría, con la esperanza de veros en el otro mundo». Murió serenamente, y su semblante expresó afecto incluso en la muerte. No hace falta describir los sentimientos de aquellos cuyos lazos más queridos rompe el más irreparable de los males, el vacío que provoca en su alma,
y la desesperación que asoma el rostro de todos. Ha de pasar mucho tiempo antes de que la mente se convenza de que quizá aquella a quien veíamos a diario y cuya existencia parecía formar parte de la nuestra se haya ido para siempre. Que quizá se haya apagado la luz de los ojos amados y que quizá ha enmudecido la voz familiar y querida para no volver a oírse nunca más. Estas son las reflexiones de los primeros días, pero cuando el tiempo demuestra la realidad de ese mal, entonces comienza la verdadera amargura del dolor. Pero, ¿a quién no ha arrancado esa mano rigurosa algún ser querido? ¿Para qué voy a describir un dolor que todos hemos sufrido y debemos sufrir? Llega al final la hora en que la aflicción es más un alivio que una necesidad, y no es desterrada la sonrisa que aflora a los labios, aunque puede juzgarse un sacrilegio. Mi madre había muerto, pero nosotros teníamos deberes que cumplir, debíamos seguir nuestro camino con los demás y aprender a considerarnos afortunados, mientras no nos alcanzase la parca. Mi partida para Ingolstadt, pospuesta por todos estos acontecimientos, fue fijada otra vez. Conseguí de mi padre que la aplazase unas semanas. Me parecía un sacrilegio abandonar tan pronto el descanso de mi casa, sumida en el dolor, y lanzarme al torbellino de la vida. El sufrimiento era nuevo para mí, pero no dejó de llenarme de alarma. Me resistía a separarme de los que me quedaban, y sobre todo quería ver a mi dulce Elizabeth algo más consolada. Efectivamente, ocultó ella su dolor y se esforzó en consolarnos a todos. Miraba con firmeza la vida y asumía sus deberes con ánimo y tesón. Se dedicó con entrega a aquellos a quienes había aprendido a llamar su tío y sus primos. Nunca fue tan encantadora como entonces, en que, recobrando el sol de sus sonrisas, lo derramó sobre nosotros. Olvidó incluso su propio dolor en el esfuerzo por hacernos lo olvidar a nosotros. Al fin llegó el día de mi partida. Clerval pasó la última velada con nosotros. Había intentado convencer a mi padre para que le permitiese venir conmigo y convertirse en mi compañero de estudios, pero no lo había conseguido. Su padre era un comerciante de mentalidad estrecha, que veía haraganería y ruina en las apariciones y ambiciones de su hijo. Henry sintió profundamente la desgracia de verse privado de una formación liberal. Habló poco, pero cuando lo hizo, vio en sus ojos encendidos y en su mirada llena de animación una decisión contenida pero firme de no dejarse encadenar a la rutina miserable del comercio. Nos quedamos hasta muy tarde, no nos decidíamos a separarnos ni a pronunciar la palabra adiós. Por fin lo hicimos y nos retiramos con el pretexto de descansar, creyendo cada uno que engañaba al otro, pero cuando bajé a la mañana siguiente al coche que debía llevarme, estaban los tres: mi padre para darme otra vez su bendición, Clerval para estrecharme la mano de nuevo y Elizabeth para renovar sus súplicas de que escribiese a menudo y dedicar sus últimas atenciones femeninas al amigo y compañero de juegos. Salté al coche que iba a llevarme lejos y me entregué a las más melancólicas reflexiones. Yo, que siempre había estado rodeado de amigos entrañables, perpetuamente dedicados a prodigarnos mutuo afecto, estaba solo ahora. En la universidad a la que me dirigía debía hacer nuevos amigos y ser yo mi propio protector. Hasta aquí, mi vida había sido considerablemente retirada y doméstica, lo que me hacía sentir una invencible aversión hacia los semblantes nuevos. Quería a mis hermanos, a Elizabeth y Clerval. Eran viejas caras familiares, pero me creía totalmente incapacitado para tratar con extraños. Estas eran mis reflexiones al iniciar el viaje, pero a medida que avanzaba, mis ánimos y mis esperanzas fueron en aumento. Deseaba ardientemente adquirir conocimientos. En casa, con frecuencia, me había parecido duro permanecer encerrado en un sitio durante la juventud, y había anhelado salir a menudo y ocupar un lugar entre los seres humanos. Ahora, mis deseos se habían cumplido.
y habría sido un disparate efectivamente arrepentirse. Tuve tiempo suficiente para estas y otras muchas reflexiones durante el viaje a Ingolstadt, que fue largo y fatigoso. Finalmente mis ojos descubrieron el alto y blanco campanario de la ciudad. Decidí y fui conducido a un aposento solitario para pasar la noche como gustara. A la mañana siguiente entregué mis cartas de presentación y visité a algunos de los principales profesores, al azar, o más bien la influencia maligna, el ángel de la destrucción, que hizo valer su dominio omnipotente sobre mí desde el momento en que mis pasos renuentes se alejaron de la casa de mi padre. Me llevó en primer lugar a M. Remp, profesor de filosofía natural. Era un hombre rudo, pero profundo conocedor de los secretos de la ciencia. Me hizo varias preguntas acerca de mi preparación de las distintas ramas de la filosofía natural. Contesté despreocupadamente y con cierto desdén cité los nombres de mis alquimistas como los autores que más había estudiado. El profesor me miró y con atención. «Es posible», dijo, «que haya malgastado usted el tiempo estudiando esas tonterías». Contesté que sí. «Cada minuto», prosiguió Remp con calor, «se ha cargado la memoria de sistemas superados y de nombres inútiles. ¡Válgame Dios! ¿En qué desierto ha vivido usted? Que nadie se ha dignado informarle de que estas extravagancias que tan ávidamente sorbía tienen ya 1000 años y están mohosas y anticuadas. No esperaba encontrarme en esta época ilustrada y científica con un discípulo de Albert Magno y de Paracelso. Mi querido señor, debe usted empezar sus estudios otra vez a partir desde cero». Mientras así hablaba, se apartó. Redactó una lista de libros de filosofía natural que deseaba que me procurase y me despidió, anunciándome que a principios de la semana siguiente pensaba comenzar un curso de filosofía natural en sus relaciones generales y que M. Waldman, colega suyo, hablaría de química en los días alternos que no le tocará a él. Regresé a casa decepcionado, pues como he dicho ya, desde hacía tiempo consideraba superados aquellos autores que el profesor desaprobaba, pero tampoco me sentí inclinado a volver a dichos estudios en ninguna de sus formas. M. Remp era un hombre algo rechoncho, de voz ronca y semblante revulsivo, de modo que nada en él conseguía despertar mi interés. En términos demasiado filosóficos y precipitados, quizá, ha explicado las conclusiones a las que había llegado yo años antes. De niño no me había conformado con los resultados prometidos por los modernos profesores de la ciencia natural, con una confusión de ideas solo explicable por una extrema juventud y mi falta de guías en tales materias. Había recorrido las etapas del saber por los caminos del tiempo y había cambiado los descubrimientos de las recientes investigaciones de los sueños de los alquimistas olvidados. Además, desempeñaba el empleo que se hacía de la moderna filosofía natural. Muy distinto era cuando los maestros de la ciencia buscaban el poder y la inmortalidad. Sus opiniones, aunque inútiles, eran grandiosas, pero ahora la situación había cambiado. La ambición del investigador parecía limitarse a aniquilar aquellas visiones en las que se había fundado mi interés. Se me pedía que cambiase mis quimeras de ilimitada grandeza por realidades de escaso valor. Estas fueron mis reflexiones los 2 o 3 primeros días de mi estancia en Ingolstadt, durante los cuales me dediqué principalmente a conocer los lugares y a las más destacadas personalidades de mi nueva ciudad. Pero al iniciarse la siguiente semana, recordé la información que M. Rip me había dado sobre las conferencias, y aunque no estaba dispuesto a ir a escuchar cómo soltaba frases desde un púlpito aquel sujeto bajito y engreído, recordé lo que había dicho de M. Waldman, a quien no había visto aún, dado que había estado ausente de la ciudad, en parte por curiosidad y en parte por aburrimiento. Entré en clase poco antes que M. Waldman
Este profesor era muy distinto de su colega. Aparentaba unos 50 años de edad, pero su semblante reflejaba una gran benevolencia. Unos pocos cabellos grises cubrían sus sienes, pero los de detrás de la cabeza eran casi negros. Era de baja estatura, aunque iba notablemente derecho, y tenía la más dulce voz que había oído yo. Empezó su conferencia con una recapitulación de la historia de la química y los progresos realizados por los diferentes hombres de ciencia, pronunciando con fervor los nombres de los más distinguidos descubridores. Luego efectuó un rápido repaso del estado actual de la ciencia y explicó muchos de sus términos elementales. Tras hacer algunos experimentos preparatorios, concluyó con un panegírico de la moderna química, con palabras que nunca olvidaré. Los antiguos profesores de esta ciencia, dijo, prometieron imposibles y no lograron nada. Los modernos maestros prometen muy poco. Saben que no pueden transmutarse los metales y que el elixir de la vida es una quimera. Pero estos filósofos cuyas manos parecen estar hechas para chapotear en el barro y sus ojos para escrutar el microscopio y el crisol, han realizado efectivos milagros. Penetran en las reconditeces de la naturaleza y muestran cómo actúa ésta en lo más oculto. Ascienden a los cielos, han descubierto la circulación de la sangre y la naturaleza del aire que respiramos. Han alcanzado nuevos y casi ilimitados poderes. Son capaces de mandar sobre las tormentas del cielo, imitar el terremoto y hasta remendar el mundo invisible con sus propios fantasmas. Estas fueron las palabras del profesor, o permítame decir que del destino, que anunciaban mi destrucción. Mientras él seguía hablando, yo sentía como si mi alma luchase cuerpo a cuerpo con un enemigo palpable. Una tras otra fue tocada en las diversas claves que componían el mecanismo de mi ser. Fue haciendo vibrar una cuerda más otra, y no tardó en dominarme el espíritu una sola idea, una sola concepción, un solo objetivo. Por mucho que se haya hecho, exclamaba el alma de Frankenstein, mucho, muchísimo más lograré yo, avanzando por los senderos ya marcados. Inauguraré una nueva ruta, exploraré poderes desconocidos y revelaré al mundo los más profundos misterios de la creación. Esa noche no cerré los ojos. Mi ser interior se hallaba en un estado de agitación y de caos. Sentía que ahí surgiría el orden, aunque yo no tenía fuerzas para producirlo. Poco a poco, cuando ya había amanecido, me dormí. Desperté y mis pensamientos de la noche anterior me parecieron un sueño. Solo perturbaba la decisión de volver a mis antiguos estudios y dedicarme a una ciencia para la que me creía dotado de talento natural. Ese mismo día visité a M. Waldman. Sus modales en privado eran aún más suaves y atractivos que en público, ya que durante la conferencia su semblante adoptaba cierta dignidad, que en su propia casa reemplazaba por la más grande afabilidad y dulzura. Le hice una relación de mis estudios anteriores casi idéntica a la que le había hecho a su colega. Escuchó con atención el breve resumen y sonrió al oír los nombres de Cornelio Agripa y de Paracelso, aunque sin el desdén que M. Rep había manifestado. Dijo que estos son hombres a cuyo celo infatible deben los modernos filósofos la mayor parte de los fundamentos de su saber. Nos han dejado la tarea más fácil de dar nuevos nombres y ordenar en clasificaciones coordinadas datos que ellos han contribuido en gran medida a sacar a la luz. Los esfuerzos de los hombres de genio, aunque erróneamente orientados, difícilmente dejan de convertirse en última instancia en positiva ventaja para la humanidad. Escuché esta afirmación, hecha sin afectaciones ni engreimientos, y le confieso luego que su conferencia había disipado mis prejuicios contra la química moderna. Me expresó con palabras mesuradas, con la modestia y deferencia que el joven debe a su interior, con la modestia y la deferencia que el joven debe a su instructor. Sin manifestar la inexperiencia de la vida, me había hecho sentir vergüenza.
el menor signo de entusiasmo que me iba a estimular en mis trabajos futuros. Le pedí que me aconsejase sobre los libros que debía procurarme. Me alegro, dijo M. Waldman, haber ganado un discípulo, y si su aplicación iguala a su capacidad, no me cabe ninguna duda de que triunfará. La química es la rama de la filosofía natural en la que se ha hecho y pueden hacerse los más grandes progresos. Esa es la razón por la cual la he convertido en mi especialidad, pero al mismo tiempo no he descuidado las demás ramas de la ciencia. Sería un mal químico si me dedicara solamente a esa parcela del saber humano. Si su deseo es llegar a ser verdaderamente un hombre de ciencia y no un mero experimentador, le aconsejo que se aplique en todas las ramas de la filosofía natural, incluidas las matemáticas. A continuación, me llevó a su laboratorio y me explicó los usos de los diversos aparatos, aconsejándome sobre los que debía procurarme, y prometió que me dejaría utilizar los suyos cuando hubiese progresado lo bastante en la ciencia como para no estropear su funcionamiento. Y también me dio la lista de libros que le había pedido y me despidió. Y así concluyó un día memorable que decidió mi destino futuro. De esta manera concluye este episodio. Recuerden que estamos en todas las plataformas, Spotify, YouTube, tanto en formato de video como en formato de podcast, Apple Podcast y en Amazon Music. Suscríbanse, síganos en nuestras redes sociales, en Instagram como @eric_tudela y @tutfilms. Y en TikTok estoy como @erictudela 2.0. Gracias y nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós.